Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. El título de nuestra enseñanza para el día de hoy es Paz Protectora. Paz Protectora. Bien, ¿están allí en Filipenses capítulo 4? Listo, bueno, ya les digo dónde leemos. Nosotros, los que hemos conocido al Señor ya hace algún tiempo, tenemos la certeza de que el Señor protege, de que Él realmente protege. O sea, no es el mencionar religioso o de la costumbre o de la tradición, sino que los que hemos conocido al Señor realmente sabemos que Él protege. Uno de los nombres que el Señor se muestra en la Biblia y que habla de ese nombre que protege, es que Él es el Altísimo, el Elión. Y en el Salmo 91, que solamente lo menciono, no lo vamos a leer, pero allí, este salmo que es tan conocido, se hace esa analogía, esa comparación en que Dios es como una águila que bajo sus alas protege a sus polluelos, ¿sí? Y dice el salmista que bajo esas alas, bajo las alas del Señor, estamos seguros. El que habita al abrigo del Altísimo, dice él, mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Así que Dios protege de diversas maneras, de muchas maneras Él nos protege. Tenemos sus ángeles que nos protegen, su palabra también nos protege, la prudencia también nos protege, la prudencia que vamos adquiriendo en sabiduría por su palabra, eso nos protege. Sin embargo, también Él protege con su paz. Su paz es una manera como Él protege. Y la paz de la que hablamos acá no es la paz del alma, es la paz resultado de la justificación obtenida por Cristo. Eso también Pablo lo habla en Romanos capítulo 5 cuando dice que hemos sido justificados y por eso tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando nosotros fuimos justificados, recibimos paz, pero también esa paz viene a través de perseverar continuamente en los dichos de la boca de Dios, es decir, en su palabra. El perseverar en su palabra, eso a nosotros nos trae paz, independientemente de las circunstancias que particularmente podamos vivir. Filipenses 4:4, vamos a leer desde allí. Filipenses 4:4, hasta el versículo 9, vamos a leer. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense, o alégrense, o gócense más bien, es la palabra más precisa. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego mire cómo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Por lo demás, en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y nuevamente, otra vez, el Dios de paz estará con vosotros. Bien, esto que acabamos de leer, algunos de pronto lo saben, otros no tanto, pero si esto que nosotros acabamos de leer, que lo escribe el apóstol Pablo, si lo escribiera una persona que está en una cómoda silla, si está comiendo la comida preferida, si está con gente de su agrado y en medio de un hermoso paisaje, pues sería justo pensar que es fácil decir las palabras que se acaban de mencionar. Sería fácil decirlo, porque son palabras que suenan muy bien.
Pero cuando el que lo escribe desde una cárcel romana, considerado como un criminal, considerado como un enemigo del Imperio Romano y una persona que está en peligro de muerte, pues entonces esas palabras tienen otro matiz, tienen un sentido más profundo. Y esa era la situación de Pablo cuando la escribió. Filipenses, junto con Efesios, junto con Colosenses, junto con Filemón y junto con Segunda de Timoteo, son cartas que Pablo escribió estando en la cárcel. Y esta fue una de ellas. Y esta carta tiene esa particularidad que si algunos de acá que la han leído, que son estudian la palabra y han estado allí, esta carta tiene esa particularidad de que se usa muchas veces la palabra regocijarse o gozarse o alegrarse, aunque la alegría, el gozo es más profundo que la alegría es del alma, el gozo es del espíritu. Pero si alguno ha leído esa carta, es impresionante la manera como Pablo una y otra vez habla de gozarse, y él está en una prisión, él está siendo considerado un criminal, está siendo considerado un enemigo del Imperio Romano y está en peligro de muerte. Esa era la situación de él. Sin embargo, él dice, mirando nuevamente el versículo 4, él lo que dice es: regocíjense en el Señor siempre. Y básicamente lo que él empieza a decir allí es que la razón del gozo no somos nosotros, no son circunstancias buenas de la vida, la razón del gozo es el Señor. Por eso dice, regocíjense en el Señor. Y lo otro que dice a continuación es, siempre. O sea que Pablo está diciendo que es posible vivir con gozo todo el tiempo. Eso es lo que está diciendo allí, ¿verdad? Y nuevamente lo repite, y dice, otra vez les digo, o sea, les repito, regocíjense, gócense, diría en otras versiones. Y luego en el versículo 5 dice, vuestra gentileza o amabilidad, también amabilidad o suavidad, dice, sea conocida de todos los hombres, y luego nos da una razón y nos dice, el Señor está cerca. Esa palabra cerca en el griego quiere decir próximo en lugar y tiempo. O sea que cuando Pablo menciona aquí que el Señor está cerca, no solamente está haciendo referencia a que Cristo viene por la iglesia en cualquier momento, sino que está haciendo referencia al hecho de que Cristo está cerca, está tan cerca que está dentro de nosotros. Entonces dice, lo que él dice es que nosotros podemos expresar esa amabilidad porque el Señor está en nosotros. Él está en nosotros, nosotros estamos con Él, estamos juntamente con Él en los lugares celestiales, así que nosotros podemos expresar esa amabilidad. Y cuanto más nosotros tenemos la conciencia de que Cristo viene por la iglesia, o sea, que Él está cerca realmente, pues uno necesita realmente mostrar que la vida del creyente no es una vida de amargura. O sea, la vida del creyente por naturaleza es una vida de paz, una vida de gozo, porque ese es el carácter de Cristo y eso es lo que Él nos infunde o nos suministra por el Espíritu que nos dio. Entonces, la paz de Dios proviene de la convicción de la cercanía, de la intimidad con el Señor. Es decir, usted y yo podemos pensar en que Dios da paz, pero no podemos experimentar la paz ni tampoco expresar paz si no hay intimidad con el Señor. O sea, no hay manera. O sea, usted puede saber acerca de la paz y usted puede decir, el Señor es mi paz, pero si no hay profundidad con Él, la paz no se puede expresar. ¿Sí? Entonces, esa paz se da por intimidad con Él. Pero la paz, según nos habla aquí Pablo, cuando dice que el Señor está cerca, la paz también procede de tener una esperanza que el mundo no puede dar y tampoco nos puede quitar. El hecho de nosotros saber que Cristo viene por la iglesia es algo que el mundo no lo da porque no lo conoce, pero es algo que el mundo tampoco nos puede quitar. Y eso a nosotros nos da paz. ¿En el sentido de qué? De que puede pasar lo que pasa aquí en esta tierra, pero nosotros sabemos que cuando venga lo más oscuro para la tierra, nosotros no vamos a estar acá. Entonces eso a nosotros nos da paz. Ahora,
nuestro lugar permanente sabemos que no es la tierra, por eso tenemos una esperanza. Cristo viene por la iglesia, pero también es la realidad de que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Estamos tan unidos a Él que somos uno solo con Él. Eso es lo que Pablo diría en 1 Corintios 6:17, que el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Y el que tiene esta confianza se muestra amable en las relaciones. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, el que tiene esta confianza, esta certeza, esta esperanza, esta seguridad, pues esta persona se muestra amable en las relaciones. Es decir, cuanto más nosotros estamos convencidos de lo que Cristo es en nosotros y nosotros en Él, eso se evidencia en las relaciones. Entonces, hay amabilidad en las relaciones. No somos toscos. Y esa amabilidad se vuelve atractiva para los que no tienen al Señor y que quieren una nueva vida. ¿Sí? Ustedes conocen, ustedes saben, ninguna persona, o sea, una persona tendría que estar realmente fuera de sí, si cuando ve un cristiano amargado y que por nada es explosivo, o un cristiano que parece que no disfrutara la vida, sino que sufriera la vida, pues una persona de esas estaría fuera de sí si quisiera tener la vida que tiene ese creyente. Pero cuando la vida del creyente expresa gozo y expresa amabilidad y expresa esperanza, pues eso se convierte atractivo para personas alrededor. Y eso no tiene que ver con las circunstancias. Ya miramos, ¿Pablo dónde estaba? En la cárcel. Pablo estaba siendo señalado como un criminal. Pablo no sabía si iba a salir de la cárcel. Fácilmente a él lo habían podido ejecutar. Si el emperador da la orden de ejecutar a Pablo, lo habían ejecutado, así de simple. Entonces no tiene que ver con las circunstancias, y esto es donde vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar acerca de la paz. Entonces, ahí es donde vienen los versos. Después de esto, es donde nos va a hablar acerca de la paz. Dice, por nada, en el versículo 6, por nada estén afanosos. En algunas versiones dicen, por nada estén ansiosos o en ansiosa inquietud. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí sí dice, y la paz. Esa palabra paz en el griego significa también unir. El unir de Dios, o sea, la paz, el unir de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará, y esa palabra guardará es muy especial. Esa palabra guardará significa montar guardia como centinela. Montar guardia como centinela, poner espías a la puerta, significa cercar y significa proteger. Ya vamos a verlo con un poco más de detalle. Pero dice que eso guardará, esa paz, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿sí?, en Cristo Jesús. Ese es el versículo central de todo lo que de lo que estamos hablando hoy. Mire, el afán y la ansiedad, o la preocupación nunca han favorecido a nadie. Eso ya está demostrado. Nunca favorece, nunca ayuda absolutamente a nada. Sin el Señor, las personas sin el Señor, les es imposible entrar en esos estados de ansiedad. Y hoy en día es la época, yo no tengo aquí estadísticas, pero lo que sí sé claramente es que es la época donde la humanidad tiene los mayores problemas de ansiedad de todas las épocas de la historia. Ahorita es un tema, la ansiedad que luego deriva en otras cosas y se convierte en depresión. Eso ya se está convirtiendo en temas de salud pública. Hay países donde tienen altísimos índices de problemas que atentan contra su vida porque inician con una pequeña cosa, una pequeña ansiedad, un pequeño afán, y luego se desborda hasta la persona llegar a un estado de depresión. Y cuando una persona está deprimida, allí obviamente las tinieblas le hacen sugerencias, le meten ideas para que la persona acabe con su propia vida.
Entonces, si uno trae esto, o sea, realmente esto es supremamente importante para nosotros hoy, el poder tener esa paz que protege. Entonces, dijimos que sin el Señor, las personas no pueden evitar entrar en esos estados. Pero Pablo le está recordando aquí a la iglesia, a los creyentes, que es posible vivir sin ansiedad y sin preocupaciones. O sea, sí es posible, sí se puede. O sea, usted no puede evitar que la ansiedad quiera tocar la puerta, pero usted lo que sí puede evitar es que le hagan nido en el corazón. Pablo dice que sí es posible vivir sin ansiedades, y por eso lo que dice en el verso 6 es: por nada estén afanosos. Nuevamente, siempre recordemos dónde está el que escribe, porque ese a nosotros nos dice algo. Él nos está quejando porque está preso y diciendo: no, yo predicando y sirviéndole al Señor, y vea el Señor como me tiene aquí, como parecido a algo. Eso sí le pasó a Juan el Bautista, ustedes recuerdan, ¿no? Que Juan el Bautista anunció a Cristo, predicó a Cristo, reconoció que era Cristo, y después cuando lo encarcelaron envió a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era el Mesías. Le estaban haciendo como una especie de reclamo, porque no iba a visitarlo o no hacía nada en favor de él. Pero Pablo está en una prisión también, pero Pablo la tiene muy clara, y él está diciendo, tiene autoridad clara, tiene autoridad para decirle a los demás: no estén afanados, no estén ansiosos. Más bien, presenten todas esas cosas en oración, en ruego, en súplica, pero dice algo más: con acción de gracias. ¿Por qué él dice que hagan eso? Porque él lo hacía en la cárcel. Esto es lo que muestra la madurez y el temple de una persona. Pablo está en una cárcel y él le puede decir a los demás que están fuera de la cárcel: no se dejen llevar por la ansiedad, no se dejen llevar por los afanes. Y antesito le estaba diciendo, recordemos, gócense dentro de una cárcel, y él les está diciendo: gócense, no estén afanados, no estén ansiosos, más bien oren. Hay varias cosas que Pablo está diciendo allí. La ansiedad en una persona, o el estar afanado, es producto de no soltar en oración esas cargas. Por eso es que normalmente no debiera, o sea, si nosotros todos, yo sé que a todos nos puede pasar en algún descuido, en algún momento, pero si nosotros entendiéramos lo que somos en el Señor y todo lo que el Señor nos ha provisto, nosotros no toleraríamos ni un poquito de ansiedad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos dio un recurso que nada ni nadie nos puede quitar, y es la oración. La oración es algo que nada ni nadie lo puede estorbar. Aun cuando a una persona le taparan la boca, puede orar en el Espíritu. Aun cuando eso, aun si Pablo está encerrado, está en una cárcel, pero él puede orar. Pero aun si le taparan la boca, podría orar. Mire, la ansiedad, cuando se enquista en el alma, esto es lo que les decía, cuando la ansiedad se enquista en el alma de una persona, produce depresión, y la depresión se convierte en opresión. Entonces, de pronto no es la enseñanza, pero solamente para recordar, el creyente, los nacidos de nuevo, no pueden ser poseídos por demonios, pero sí pueden ser oprimidos. La gente sin el Señor no solamente son oprimidos, sino que algunos de ellos son poseídos. Por eso hay gente que es tan mala. Esa gente realmente ya está poseída por demonios, y lo que hacen es atender esa voz oscura que hay dentro de ellos. Pero hablando del creyente, que es lo que más nos interesa, nosotros no podemos ser poseídos, pero ciertamente sí puede venir cierta opresión sobre el creyente. Pero ¿cuándo viene esa opresión, o cuándo esa opresión se hace evidente o toma fuerza? Cuando la persona no suelta las cargas en el Señor. Si no suelta sus cargas en oración, pues esa persona pierde la paz. Y sin la paz de Dios está desprotegido. Esto es más o menos lo que está diciendo. Entonces, dijimos que no podemos evitar los momentos de tristeza,
pero sí podemos ser libres de la ansiedad y la preocupación. La tristeza nos puede llegar a todos en algún momento, alguna noticia que no es buena, pero eso es muy diferente al hecho de entrar en ansiedad o en preocupación. La alternativa que nos da Pablo, el Señor a través de Pablo, en lugar de preocuparnos, lo que el Señor dice es, oren. Si recordamos que preocuparnos es ocuparnos antes de. Básicamente lo que está diciendo es, no se preocupen, más bien, ocúpense. No se preocupen, ocúpense. ¿Ocúpense en qué? En la oración. Es mejor hablar con el Señor que hablar con el alma que solo vive pensando en lo que no tiene o en lo que le hacen los demás. Es mejor hablar con el Señor. Cuando uno se pone a hablar, a entablar diálogos con el alma y el alma está quejumbrosa, pues ahí es donde empieza a entrar la ansiedad, a tomar fuerza, y esa ansiedad se puede enquistar en una persona y eso se convierte en una depresión, en un estado bajo. Eso es una depresión, un estado bajo, ¿sí? Anímico. Entonces, es mejor hablar con el Señor. Pablo dice, no estén ansiosos, oren. Si la ansiedad quiere tocar, si vino la tristeza, él también dice en otro lado, oren. El que esté triste, haga oración. El que está alegre, cante alabanzas. Entonces, el hablar con el Señor nos lleva a las alturas. Por eso es que no debería pasar. O sea, yo sé que es un problema que se da y en las nuevas generaciones mucho más hoy en día. Los que son aquí papás tienen que poner mucho cuidado con sus hijos. Los que un día van a ser papás. Poner mucho cuidado con sus hijos porque es algo que ya está en el ambiente. Pero los muchachos fácilmente entran en estados de depresión. Fácilmente. No tienen mucha resistencia a muchas cosas. Cuando algo les falta, cuando no tienen o cuando algo se les quita, ellos sienten que eso se les acabó en la vida. Pero cuando una persona está arraigada en el Señor y habla con el Señor, viene en situaciones, habla con el Señor, pues el Señor a dónde nos lleva, nos hace ver las cosas desde las alturas. Desde las alturas. Pero hablar con el alma triste, hablar con gente deprimida o llena de apariencias, pues eso sume a las personas en un hoyo de desesperación. Y Pablo dice, en lugar de preocuparse, más bien ocúpese en orar, porque si la oración es genuina, la oración es un diálogo con el Padre, ¿sí o no? Si la oración es genuina, es un diálogo con el Padre y no un listado de peticiones. Podemos pedir, porque Pablo lo acaba de decir, pero la oración no se compone solo de pedir, ¿cierto? Entonces, si hay un diálogo genuino, entonces tenemos un diálogo con el Padre. Y nosotros presentamos a Él las peticiones, pero las presentamos como hijos amados. Entonces, una persona que sabe que tiene un Padre en el cielo y que sabe que es un Padre bueno y que sabe que es un Padre poderoso, pues nunca podría entrar en un estado de ansiedad o de preocupación y mucho menos de depresión. Mucho menos. Porque sabe que Él es bueno y porque sabe que tiene un Padre. Tenemos un Padre. Entonces, nosotros no oramos como esclavos, sino que oramos como hijos. Y nosotros, como Pablo lo decía, y también en esa última parte de ese verso decía, con acciones de gracias. Siempre tenemos razones para agradecer y siempre la intención de nuestros corazones es mostrarnos agradecidos. Recordemos que la gratitud no tiene que ver solamente con un lenguaje, sino que tiene que ver con una actitud de corazón. ¿Sí? No solamente el lenguaje. Entonces, sucede que cuando en la adversidad la fe prevalece y se expresa en oraciones constantes desde la palabra y con gratitud, entonces la paz protectora y sobrenatural del Señor opera para guardar. Y esa palabra guardar, nuevamente, es poner vigilancia. Esa palabra guardar es poner ¿qué? Vigilancia, es montar guardia como centinelas. Eso es guardar, montar guardia como centinela. O sea, haga de cuenta como los guardaespaldas de una persona. Haga de cuenta como en la antigüedad los soldados que custodiaban la puerta
y la persona cuando iba en los carruajes, pero dice que monta guardia como centinela todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y la función de esa guardia es cercar, rodear y proteger. Yo quiero que usted lo piense, porque es que cuando nosotros soltamos las tristezas y lo que quiere venir a provocar ansiedad o afán en la vida, cuando nosotros lo soltamos en el Señor, en oración y agradecemos, viene una paz que protege. Viene una paz que nos protege. Esa es una de las formas como el Señor protege a los hijos. Porque esa paz no la ofrece el mundo, no la ofrece porque no la tiene, no puede. Esa paz es la paz de Dios. Es la paz como resultado del hecho de que somos justicia de Dios en Cristo. Es la paz como resultado de que tenemos un Padre, de que estamos en una relación. Entonces, cuando nosotros soltamos todo lo que nos quiere causar ansiedad o afán, el Señor nos rodea, pone un cerco. Y yo se los quiero manifestar. Yo creo que aquí varios lo hemos experimentado, pero lo hablo desde mi experiencia. Yo he experimentado muchísimas veces, literalmente, cómo el Señor pone guarda, dice en dos partes, pone guarda en el corazón y pone guarda en los pensamientos. Cuando se refiere al corazón, cuando dice que Él pone guarda o centinelas, quiere decir que guarda la parte emocional. El corazón se refiere a la parte emocional. Y luego dice que también guarda los pensamientos, o sea, a la parte mental. Y es literal, esto realmente es literal, que cuando hay épocas, hay días de días, y hay días donde la sobrecarga, tal vez en el trabajo, tal vez cuestiones familiares, tal vez cuestiones de salud, tal vez cuestiones monetarias, hay días de días donde las cosas quieren venir a abrumar, pero si se suelta todo eso, se suelta en el Señor, o sea, no se anida, no se le da vueltas, no se piensa en el problema, sino que se suelta en oración, es literal que el Señor le pone a uno como un escudo protector en el corazón para no albergar malos sentimientos hacia personas o hacia situaciones, y mucho menos hacia Dios mismo. O sea, es literal que el Señor coloca un escudo, una guarda, donde cualquier otra persona sucumbiría y caería, pero donde el Hijo de Dios allí permanece en pie, y no solamente permanece en pie, sino que tiene gozo. Y pone es tan literal, es tan real, que también en los pensamientos, porque en los pensamientos de una persona común y corriente, o de un creyente que le ha dado rienda suelta a la ansiedad, a la queja o a cualquier otra cosa, los pensamientos del creyente se dispersan y entra muy fácilmente a pensar como gente que no conoce del Señor acerca de las situaciones. Pero cuando ese creyente suelta eso y agradece al Señor, el Señor pone guarda, vigilantes en la mente. Y ahí es donde se cumple lo que dice en 2 de Corintios 10, que no lo vamos a buscar, pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Los pensamientos se capturan y se llevan a la obediencia de Cristo, pero uno no entra en esa batalla o en esa pelea sin sentido de estar dándole vueltas a pensamientos, a ideas ahí en la mente que a nada bueno lo van a llevar a uno, sino que el Señor guarda la mente. Y es literal, o sea, ojalá, si aquí yo sé que algunos lo han experimentado, pero si usted no lo ha experimentado, eso está provisto para todos, porque el versículo está ahí. Él dice, por nada estén afanosos. Presenten sus peticiones, presenten sus oraciones, con todo ruego, súplica, con toda oración, y con acción de gracias, y ahí, ¿cierto? Nuevamente lo leemos, el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa. Esa palabra sobrepasar es estar por encima, y es excelencia, dice, la paz que sobrepasa
todo entendimiento, guardará, ya entendemos lo que es guardar, ¿sí? Guardará vuestros corazones, lo emocional, y vuestros pensamientos, lo mental. Pero mire que también esa palabra para pensamientos, en el griego lo que quiere decir es, gracias, en el griego lo que quiere decir esa palabra para pensamientos no es solamente lo mental, sino miren esto, también es el propósito. Cuando habla del pensamiento, habla también de guardar el propósito. O sea que, cuando una persona suelta todas sus cargas, aflicciones, lo que le quiere causar allí, ansiedad, lo suelta y agradece al Señor, el Señor pone guarda en sus sentimientos, en sus pensamientos, pero también guarda su propósito en la vida. ¿A no le parece maravilloso eso? A mí sí me parece maravilloso. Él guarda el propósito en nuestra vida. Cuando nosotros soltamos, porque su paz nos protege. Entonces, la paz, recordemos que la paz no tiene que ver con circunstancias externas. La paz tiene que ver con una experiencia de fe y de vida con el Señor, independientemente de lo que haya afuera. Recordemos al que lo escribe, recordemos a Pablo. Y cuando nosotros, ojalá en adelante, cuando nosotros encontremos este texto, cada vez que lo escuchemos, es muy importante recordar quién lo escribió. Es muy importante recordar cuál era la condición del que lo escribió. Porque si Pablo estuviera allá en su sillón preferido, y si Pablo estuviera comiéndose la comida preferida y viendo un hermoso paisaje y diciéndole a los demás, hermanos, alégrense, gócense. No, la paz de Dios, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. No diría, pues claro, pues así cualquiera. Así está bien, así pues cualquiera tiene paz. Porque nosotros cuando nos vamos de paseo no estamos afligidos, estamos felices. Pero es que él está en una situación bien compleja. Y yo creo, sí, cuando digo creo es que estoy seguro, que en los escritos de la Biblia siempre uno debe fijarse en la persona que lo escribe. Porque Dios fluye y Dios habla a través de seres humanos que viven situaciones humanas. Pero gente que ha experimentado tal gozo, tal regocijo y tal dimensión con el Señor, que no dejan que ninguna circunstancia externa empañe la visión de lo que ellos son y de lo que ellos tienen en Cristo. Eso es diferente. Esto es lo que nos hace diferentes a nosotros con relación a la gente de esta tierra. Entonces, cuando la paz de Dios protege, porque estamos hablando de la paz protectora, cuando la paz de Dios protege, los propósitos están bajo la cubierta y Dios mismo abre las oportunidades para llevar a cabo. ¿Sí lo creemos o no? Se puede levantar la manito allá. Sí, mire, póngame cuidado esto porque esto es importantísimo. Las circunstancias no pueden dañar los propósitos de Dios en su vida. Lo que sí lo puede dañar es que usted no le crea a Dios y que usted cargue con una ansiedad que Él ya la llevó. Ahí es donde se pueden estorbar los propósitos. Pero si lo soltamos, Él no solamente pone vigilantes en lo emocional, no solamente pone vigilantes en lo mental, sino que también pone vigilantes en el propósito que Él mismo estableció. Y Él mismo abre las oportunidades. Porque cuando usted ve en la carta a Filipenses, usted se da cuenta, todo el tiempo Pablo está hablando, sí, de situaciones, pero es una carta profunda acerca, ahí es donde habla de la humillación y exaltación de Cristo, en el capítulo 2, cuando ustedes lo leen, ahí es donde habla de cómo Cristo se humilló hasta lo sumo y fue levantado hasta lo sumo, ¿sí? Ahí es donde Pablo dice, yo dejé todo atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, todo lo tenía por ganancia, ahora todo eso es basura y voy es para adelante. ¡Qué tremendo! Está en la cárcel. Está en la cárcel. ¿Sabe qué pasó? Que el Señor, o sea, fue tan literal en la vida de Pablo que guardó su propósito. Pablo no se quedó en la cárcel porque todavía no era el tiempo de morir. Él salió de ahí. Y él siguió predicando el Evangelio unos buenos años.
siguió haciendo la obra del Señor. Pero la paz es la que nos guarda, su paz nos protege. Por eso siempre, mire, lo que es el pecado o la duda, siempre lo que al creyente le van a querer robar es la paz. Porque, a ver, siendo honestos, aquí los que más llevamos tiempo con el Señor, una persona que pierde la paz se siente desprotegido. Se siente desprotegido. Porque la paz de Dios es para proteger, para guardar la mente, los corazones y guardar el propósito. Sin la paz del Señor, el alma gobierna, ¿no? Sin la paz del Señor gobierna el alma, y cuando el alma gobierna, las decisiones son alentadas por estados de ánimo pasajeros que comúnmente meten a las personas en problemas. La paz nos protege de malas decisiones. La paz del Señor nos guarda a nosotros de ser apresurados en algún tipo de decisión. La paz nos protege. Ustedes recuerdan, lo hablamos el otro día, Wilmar lo enseñó hace tiempo, pero Lot y sus decisiones. Lot y sus decisiones. ¿A dónde los llevaron al paso de los días? A la destrucción. Pero mire que si él se hubiera detenido, sí, hay una situación, vamos a buscar arreglar esta situación, este problema, pero él se dejó llevar. Y mire que cuando hablamos de paz, no hablamos solamente en la cuestión cuando tenemos problemas, pero también necesitamos paz y necesitamos estar allí arraigados en el Señor cuando son tiempos muy buenos y cuando tenemos alternativas de tomar decisiones. Necesitamos paz de Dios, porque la paz de Dios protege. ¿Y a cuántos no nos ha pasado muchas veces que algo que puede parecer muy bueno, pero uno no tiene paz? Uno no tiene paz. Esa es una paz que protege también de tomar malas decisiones. Entonces, cuando la paz de Dios se hace real, el pensamiento entra en una dimensión donde nosotros podemos apreciar la belleza incluso en las situaciones más adversas. Recordemos el que escribe la carta. Pablo aprendió y él pudo ver. Aprendió, muchos años ya lo llevaba y cuando él escribió a los filipenses ya lo sabía. Ya lo había aprendido hace mucho tiempo, pero Pablo aprendía a ver las oportunidades aun cuando las situaciones le eran contrarias a él. Todo el tiempo estaba viendo oportunidades ¿de qué? De hablar del Señor. Todo el tiempo estaba viendo oportunidades de manifestar lo que él conocía. Y el versículo 8, vamos acá. Por lo demás, hermanos, este verso es como el soporte de todo esto. Cuando hay paz, el pensamiento es gobernado. Miren esto, por lo demás, hermanos, todo lo que es que verdadero, honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, como dice, en esto piense. En esto piense. Entonces ya ven ustedes, por ejemplo, eso, cuando el pensamiento está gobernado por Dios, cuando hay paz de Dios, entonces nuestros pensamientos tienen un enfoque diferente. Pensamos en lo que contribuye a la vida, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice él, si hay algo bueno, entonces el pensamiento se centra allí. ¿Por qué? Nuevamente, porque si el pensamiento está gobernado por el Señor, entonces nuestros sentimientos van a estar guardados por el Señor y nuestras decisiones van a estar guardadas por el Señor. Si recordamos, pensamientos, sentimientos, decisiones. ¿Por qué el pensamiento necesita estar gobernado por el Señor, o sea, por su paz? Porque cuando uno tiene paz del Señor, entonces uno deja de estar con espíritu de sospecha o un ánimo de sospecha, hablando de cerca de muchas cosas. Cuando nosotros tenemos la paz del Señor, el pensamiento no vaga. El pensamiento no se va tras cosas absurdas o necias o tontas o cosas que son dañinas o destructivas.
Entonces, ese seguro del que Pablo está hablando allí, de que él guarda, eso es una realidad y eso lo podemos tener todos los que estamos aquí. Todos los que somos hijos de Dios. Usted puede llegar a experimentar cómo el Señor, por su espíritu dentro suyo, Él puede restringirlo de pensamientos sucios o pensamientos vanos. Hay que soltar la ansiedad. Usted la puede soltar. Usted tiene la autoridad y el poder para soltar la ansiedad. Usted no podría decir como creyente que no puede controlar los pensamientos. No podría decirlo. Porque usted tiene la mente de Cristo. Eso es lo que dice en 1 Corintios 2. Nosotros podemos sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Nosotros podemos, aun cuando venga lo que venga, nosotros somos responsables y dueños de dónde dejamos ir nuestra mente. Por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos, dice. Si no, sean conocidas sus peticiones, sus necesidades en ruego, pero con acción de gracias. Entonces, la paz protectora del Señor hace que nuestro pensamiento, gobernado por Él, persevere en lo que es conforme a su voluntad, porque todo lo que es la voluntad del Señor es bueno. Entonces, cuando el pensamiento está gobernado por el Señor, pensamos en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, es pura, es honesta, es amable, es llena de virtud, es digna de alabanza. En eso pensamos. Entonces, no se piensa en la derrota, sino en la victoria obtenida por Cristo. No se piensa en lo que aturde o confunde, sino que se piensa en lo que conocemos de la palabra. No se piensa en las limitaciones, sino en las posibilidades en Dios. No se piensa en las debilidades nuestras, sino que se piensa en el poder de Dios. No se piensa en la enfermedad, sino que se piensa en el sanador. No se piensa en la escasez, sino que se piensa en el proveedor. No se piensa en los conflictos familiares o emocionales, sino que se piensa en el que nos dio toda sabiduría y que nos enseña cómo y cuándo hablar y cómo y cuándo callar. Pensamos diferente, porque su paz nos protege, su paz nos gobierna. Y entonces, se piensa bien y no mal, porque su paz guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Miren este texto para terminar con este texto en Isaías capítulo 26, versículo 3. Vamos allí. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. ¿Están allí? ¿Sí estamos ahí? Mira cómo dice, leámoslo despacio y esto recíbalo. Toda la palabra recíbala como, pero reciba este también, de una manera muy particular en su vida. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el 4, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor Dios está la fortaleza de los siglos. Pero ese verso 3, tú guardarás, acá recordemos es Antiguo Testamento. Aquí estaba hablando de algo que iba a venir, de algo que iba a venir en Cristo. Entonces nosotros lo podemos leer en tiempo presente, no en tiempo futuro. Podemos decir, tú guardas en completa paz al que persevera o aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Y cuando se habla de perseverar con el pensamiento, ya dijimos, esa palabra pensamiento tiene que ver con el propósito. ¿En qué necesitamos ocupar nuestro pensamiento para que la paz nos proteja? En el propósito de Dios, en el plan de Dios. En lo que usted sabe y conoce de Dios, en eso piense. Dice, no, pero es que yo no sé muchas cosas. Lo que usted sabe y conoce de Dios, lo que usted sabe y conoce de Cristo, en eso persevere. Su pensamiento debe dar vueltas en lo que usted conoce del Señor, no en las situaciones. Porque Él guarda en completa paz, en una perfecta paz, al que persevera en el propósito.
del Señor. De hecho, la idea del pensamiento allí tiene que ver, allí en el hebreo, la idea que hay es de moldear en una forma como el alfarero lo hace. Es decir, que cuando un creyente persevera con su pensamiento en Dios, el Señor le da la forma como alfarero que Él quiere darnos a nosotros. Él nos da la forma que Él quiere darnos. Bien, y dice que la persona que persevera en el pensamiento de Dios es porque confía en Él. Confía en Él. Entonces, cuando usted se halla pensando en la palabra del Señor, ¿sabe qué está mostrando usted con eso? Que usted confía en el Señor. Y eso le da a usted una forma. Le va dando una forma. Tal vez usted no la perciba mucho. Pero déjeme decirle que alrededor la gente sí lo percibe. Y sobre todo, el Señor sí lo ve. Que cuando nosotros perseveramos en la palabra, Él nos da una forma. Porque Él guarda el propósito. Y porque Él como alfarero, al nosotros estar perseverando en su palabra, nos da una forma, nos da dando vueltas como la mesa del alfarero, nos va dando vueltas y nos va dando una forma. Y eso está expresando confianza. Por eso, cuando nosotros, cualquiera de nosotros, entramos a pensar demasiado, mucho, en los problemas, en las situaciones, eso está expresando que no confiamos en el Señor. Porque, ¿cómo sabemos que confiamos? Cuando perseveramos en su palabra. Perseveramos en lo que Él nos ha dicho. Si a Él le ha dicho usted algo particular, persevere allí. Si Él a través de su palabra a usted le ha hablado algo, persevere allí. Recuerde lo que el Señor le ha dicho y háblelo y órelo. Y si usted dice, no, es que el Señor no me ha dicho como algo particular o no me acuerdo, bueno, tiene 33,000 versículos en la Biblia. Ábralo donde quiera. Pero especialmente en el nuevo pacto, y ahí va a encontrar, no promesas, va a encontrar realidades, va a encontrar hechos. Y si usted los ve en el Antiguo Testamento, que también leemos el Antiguo Testamento, siempre véalos, pero a través de la obra de la cruz. Y usted dice, Señor, gracias, yo decido no estar pensando en los problemas, porque si pienso en ellos, me traen ansiedad. Si me traen ansiedad, me roba la paz, y si me quita la paz, no tengo sabiduría para pensar. Y puede desembocar en muchas cosas, malas decisiones, una tristeza profunda, hasta una depresión. Pero yo decido pensar en tu palabra, porque tu palabra es lo bueno, lo puro, lo honesto, es lo de virtud, es lo de alabanza, por eso en eso voy a pensar. Y cuando pienso en la palabra del Señor, entonces su paz, que sobrepasa todo entendimiento, coloca guardas en mis sentimientos, en mis pensamientos y en el propósito que tienes con mi vida. Amén. ¿Podemos orarlo? Orémoslo. Oremos esto. Padre, te bendecimos.